acá. A ver. Si tú eres ascendente en Acuario o de signo solar Acuario, a partir de hoy lunes hasta el domingo 21, se les dijo ascendentes en Acuario y está ese YouTube. Mire, 1, 2, 3, 4, 5. Estrategia, Marta, Guillermo, Norma. Norma también es Acuario, imagínate. Pero cuerdos más que nunca. Luna en Acuario. Imagínate un Acuario diciendo que es cuerdo. Hágame el favor. Eso es tenerse confianza. Eso es tenerse confianza. Ave María. Que un Acuario diga que está cuerdo con Plutón allí. Cuerdos. Eso es tenerse confianza en la vida. Norma, mira, está por acá. Soy Acuario, maestro, pero cuerda, ahora más que nunca. Hágame el favor, se tiene confianza la muchacha. Eso está muy bien, de eso se trata. Se tiene confianza. El medio cielo a lo loco, maestro. Viva la vida loca, dice Ricky Martin. Mira, medio toca uno Acuario y eso es una cosa, imagina, sube como espuma. No, mira, arriba el rating. Acá en TikTok se subió. Apenas dije Acuario, ¡prr! Yo Acuario ascendente en Sagitario. Hazme el favor. La, la cordura la perdí hace rato, maestro. Me encanta eso. Eso es así, los pies en la tierra. Nos enloquecen, que es diferente. Mira. ¿Qué va a hacer estos Acuario? ¿Qué cosa? Yo tengo la psique en Acuario. Bueno, Acuario, ustedes saben que el 2026 para los ascendentes en Acuario y para los signos Sol en Acuario es un año muy importante. Esta semana, a partir del 15 hasta el 21, la Luna en Escorpio en la casa 10, Urano próximo y ya preparándose a entrar a la casa 5. Ustedes, Acuario y ascendentes, están en un momento, es que no podemos leer Acuario de manera tan cerrada, o sea, tan estrecha, sino hay que ver Acuario ahora más que nunca en una super expansión. A Acuario le están ocurriendo dos eventos astrológicos con dos planetas transpersonales que además van a tener mucho tiempo y van a ser signos que van a dar mucho de qué hablar. Entonces, ascendentes en Acuario, soles en Acuario, qué gran responsabilidad colectiva también la que ustedes tienen. Es una semana donde la vida, donde incluso Saturno, que es el que regula todo este tema que está pasando con Acuario, Saturno está diciéndole, bueno, Acuario, ustedes son los llamados a generar un nuevo esquema y una nueva red, incluso de conciencia distinta. Es muy normal que la gran mayoría de ascendentes y soles en Acuario estén metidos en alguna disciplina holística, en alguna temática, que estén despertando cosas, sensibilidades, conocimiento que ni siquiera ellos se hubieran imaginado que tenían esa capacidad. Yo creo y he tenido la oportunidad de hablar con muchos ascendentes en Acuario y soles en Acuario y me dicen, Javier, yo hace años nunca me hubiera imaginado estar en estas. O sea, hace años jamás. O sea, tú hubieras conocido la flor de hace años, ni loca estuviera en esto. Hace años, hace años, hace años. Por eso es muy normal que ascendentes y soles en Acuario sientan que están en un momento importante de sus vidas y lo están, sí que lo están. Es un signo que está representando y marcando la pauta de nuevos crecimientos, de nuevas tendencias, que tienen un mensaje colectivo que vale la pena relacionarnos también con Acuarios porque muestran una visión distinta, unos tintes. De hecho, este fin de semana que estuve compartiendo en Miami con el grupo de Miami, yo sabía que íbamos a hacer algo, sabía que había una temática, había un cronograma, íbamos a hacer, teníamos un orden de lo que se iba a realizar. Yo era consciente de eso. Pero en un momento me permití recibir algo que estaban practicando justamente un acuario y me permití escuchar y conectar con ese sentido, con los sonidos, con demás. Y entonces es un signo que está invitando también en sincronía con el universo a restaurar y a recuperar temas perdidos. Plutón, observemos cómo Plutón, una de las
de los trabajos que está haciendo Plutón en Acuario, no es solamente ahí, alborotar Acuario y ya, no, sino también está conectándolos con la raíz y con la esencia. Plutón es un planeta que se caracteriza por desintegrar. Plutón es un planeta que pues, es el Big Bang, es una explosión. Entonces, esta explosión, acompañada con Urano, como lo tienen en este momento en las casas 4, ahora que acaba de entrar Marte, hoy lunes, a la casa 12, a tocar la psique, el Sol, Mercurio y Venus, pues es un signo de mucha transformación. Es un signo es un signo que está recibiendo mucho al tiempo, incluso me atrevería a decir que, que puede llegar a hostigar, que puede llegar a veces a cansar a los acuarios, ¿no? Es también la vida pidiéndoles conocimiento, pidiéndoles resultado, pidiéndoles distintos roles, al mismo tiempo morirse, al mismo tiempo armarse, al mismo tiempo pensar en el hoy, pero pensar en el ayer, pero pensar es mucho al mismo tiempo. Plutón en Acuario, yo lo conozco muy bien. Este tránsito, los Capricornios, los conocemos muy bien, porque si Plutón acaba de ingresar o ha hecho su ingreso oficial este 2025 Acuario, viene de Capricornio, viene de Capricornio. Es decir, que todo lo que hizo Plutón en Capricornio de sacar, de mostrar todos estos temas, pues ahora lo está viviendo Acuario. Ahora ya se liberó Capricornio de esa energía y ahora le corresponde a Acuario todo este tema. ¿Qué vale la pena? Utilicen mucho la energía de Marte en Capricornio a partir de hoy para aterrizar y para anclar las cosas que ustedes perciben, las cosas que sienten, acudan mucho a la escritura, acudan mucho también a la tierra, acudan mucho al terreno, ¿no? Tanta energía quizás mental, tanta energía de palabra, tanta energía de aire, pues a veces también puede llegar a generar mucho ruido, mucha turbulencia y puede perder también. Es un aspecto muy bonito y están viviendo una semana muy intensa a puertas a finales de 25, pero a veces tanta info puede llegar a saturar, entonces vale la pena aterrizar un poco también. Creo que ahí es donde Saturno hace una movida interesante para todos los acuarios y también qué bonito que puedan utilizar la energía de Sol, Venus y Mercurio, en este caso en la casa 11 para compartir y para estar en grupos. Creo que ahí es donde más entonces es una semana intensa, movida, pero una semana que trae una recompensa linda para todos ustedes. Entonces, Acuario, pues en gran momento, enhorabuena, disfrutar este del 15 hasta el 21 y abrirse mucho a lo nuevo con ese terreno, con ese piso. Apóyense mucho de la energía de Virgo, de Tauro y claramente la de Capricornio que les pueda generar este plus. Dice por aquí Angie, estuvo increíble. Mira, Angie también estuvo con nosotros este fin de semana. Un abrazo, así es. Paola y Belinda hicieron algo hermoso, sí, así fue. Mira, por aquí mandan caritas bonitas, muy bien. En YouTube también, un abrazo. Fue hermoso también, lindo. Yo con ascendente en Capricornio lo viví con mucha fuerza teniendo Stellium ahí, pero la evolución que te da es hermosa también. Saludos, Javier. Un abrazo también para ustedes, claro, saludos. Gracias. Mi mamá, Sol Acuario. Eso. Bueno, y vámonos para Piscis. Piscianos, piscianos.